a Gabriela Niño Gómez de Bolea, Jorge León Cortés Ecosur, Francisco Guzmán Bravo de la Unison. Entonces nos falta Jorge León. Bueno, en esta ocasión va a ser una ronda sencilla. Nos van a platicar, nos van a exponer cada uno de los panelistas las consecuencias medioambientales de la pobreza. Le damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra a Guadalupe Peñuel Soto para que ella nos inicie con esta charla o con lo que ella nos quiera, bueno, tenga ya trabajado para exponernos sobre las consecuencias medioambientales de la pobreza energética. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, Rigoberto. Felicidades por esta organización de este foro, la idea, y por supuesto al Colson, que siempre apoya este tipo de temas. Básicamente nosotros en el Implan Hermosillo, pues lo que hacemos es tener una visión de largo plazo, de cuál es la ciudad que queremos en el mediano y el largo plazo. Es quizá el único de dependencia. Somos una paramunicipal, pero finalmente una dependencia municipal que tiene la oportunidad de ver la ciudad en el largo plazo, porque las otras dependencias normalmente están sumamente ocupadas apagando los fuegos inmediatos. Entonces, para esto fue creado el Implan, y con una característica muy especial, además de esta visión de largo plazo, que es la participación ciudadana. Tenemos un consejo consultivo conformado por 20 ciudadanos, entre ellos hay un representante, por supuesto, del Colegio de Sonora, que son quienes toman realmente las decisiones importantes de la ciudad. Y nosotros, hemos trabajado en varios temas, en muchos de ellos, y por supuesto hemos hecho diagnósticos de la ciudad. Uno de ellos es que, uno de los grandes problemas que enfrentamos en Hermosillo es este patrón de desarrollo urbano que es extremadamente expansivo. Desafortunadamente volteamos a mirar ciertos ejemplos pues voy a decirlo, en Estados Unidos, que no son los más sustentables ni son los mejores. Es un patrón de expansión urbana que lo que ha hecho es que ha provocado pues grandes carencias, ¿no? Yo digo que con estos patrones lo que hacemos son ciudades VIP, vulnerables, insostenibles y de una gran pobreza urbana, porque no es suficiente los ingresos, por ejemplo, que se generan en un municipio para poder atender la problemática que da un tipo de expansión en donde los últimos 30 años, en Hermosillo, nos hemos duplicado en población, pero hemos extendido 5 veces la mancha urbana. Esto obviamente no nos hace sostenible, pero además es en las periferias en donde está la zona de mayores necesidades, e incluso se han ido fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios nuevos a estas zonas de la periferia, y son esas zonas donde ahorita tenemos grandes problemas de vivienda abandonada. ¿Por qué? Porque no es posible para alguien que gana un salario mínimo poder pagar 2 camiones, la casa y todas las demás necesidades que se tienen. Entonces, esto nos ha provocado grandes problemas en las zonas periféricas, y que, es uno de los temas que estamos atacando. Y otro de los grandes problemas que tenemos en la ciudad, precisamente por esta expansión, es el de la movilidad, que produce grande consumo de energía y además la generación de gases de efecto invernadero, que todos sabemos que son los que causan el cambio climático. Son varias las políticas que estamos atacando en este momento. Ahorita escuchaba, desafortunadamente no pude estar en toda la ponencia anterior, pero escuchaba decir, es que no hay políticas, son insuficientes, pero hay algo, porque sí es verdad que en los últimos, a partir de esta administración federal, se hizo nuevamente una política de desarrollo urbano. Habíamos navegado durante 20 años sin una política nacional de desarrollo urbano y de vivienda. O sea, cada municipio, cada quien tomaba su rumbo, y eso pues tampoco podía ser. Nosotros tenemos una asociación de Implanes, participamos en la creación de esta política nacional de vivienda, que busca que las ciudades sean más contenidas, más compactas, que sean policéntricas y que tengan usos de suelo diversos para evitar esos grandes desplazamientos. Eso se está haciendo a nivel nacional.
A nivel municipal, bueno, ahora en noviembre se acaba de hacer una nueva ley, la nueva ley en general de asentamientos humanos, en donde ya se pide de manera obligatoria, por ejemplo, esta contención de las manchas urbanas, pero también los usos mixtos que antes eran casi satanizados, hoy se prohíbe que los usos sean monofuncionales. Esto va a ser una gran ayuda en el consumo energético de las ciudades. Y bueno, Hermosillo, entre algunos de las políticas que estamos ahorita implementando, como es la movilidad no motorizada, ustedes habrán visto que se están ya pintando ciclocarriles, aún no están terminados, pero bueno, se están haciendo, se acaba de tener un plan de banquetización que apenas inicia para fomentar la movilidad peatonal, pero también estamos trabajando en un plan de rutas troncales de sistema de BRT, de buses de rápidos, para tratar de minimizar el uso del automóvil, que hoy es el 48% de la movilidad de la ciudad, el uso de los camiones urbanos el 43%, la gente que camina solo es el 5% y la bicicleta es el 3%. Entonces queremos modificar este tan alto nivel de motorización, sobre todo individual, y cambiarlo hacia modos más eficientes y de menor consumo energético. Pero otra de las políticas que estamos ahorita retomando y que queremos ser ejemplo a nivel nacional es el de la adopción de la infraestructura verde como una nueva política de hacer ciudad, una nueva política de infraestructura para nuestras calles. Ya no podemos seguir haciendo calles que solamente sean para el transporte de vehículos, que solamente además van a beneficiar al segmento más rico de la sociedad. Tenemos que empezar a ver las calles, como ese complemento al espacio público que hoy no tenemos una pobreza de espacio público, y sin embargo las calles ocupan el 25% del territorio. Si dejáramos de ver las calles como esas superficies de rodamiento para automóviles y las empezamos a ver como el espacio público de excelencia, creo que también eso cambiaría la ciudad. Voy a pasar unas láminas, pero muy rápido, porque sé que ya tomé mucho tiempo, un poquito que explica esta política. No sé si... bueno, aquí está ¿cuál es el que es este? Bueno, el entorno natural y el entorno urbano nos produce, obviamente cuando nosotros impermeabilizamos la ciudad, ya dejamos de tener infiltraciones con todos los problemas que eso ocasiona, el abatimiento de nuestros pozos, que nos hacen que desde 150 kilómetros tengamos que traer el agua con un consumo energético también gigantesco. Bueno, todo esto es porque no hemos estado haciendo bien la tarea, no hemos estado haciendo nuestras infraestructuras para que esto que es el agua de lluvia sea nuevamente una bendición, porque ahorita lo estamos viendo solo como un gran problema. La infraestructura verde siempre hemos tenido las definiciones tradicionales, pero ahora nosotros queremos verlo como una contraposición a la infraestructura gris, que es la que siempre nos habían dicho en la escuela, que era la única manera que teníamos de manejar nuestras aguas pluviales. Hoy sabemos que no es la mejor manera. La mejor manera es mediante infraestructura verde, que no solamente puede manejar estos excesos de aguas pluviales, sino limpiarla y devolverla a los mantos acuíferos totalmente limpia, con una disminución no solo de contaminantes, sino también de recursos que se pueden invertir en otras necesidades. Dicho de otra manera, es infraestructura gris contra la infraestructura verde. Ambos hacen la misma función, pero obviamente que tenemos a la derecha, la verde, tiene grandes beneficios, no solamente por la reducción de las corrientes fluviales, sino por la aportación al medio ambiente. Y bueno, tuvimos la suerte de ser aquí en un plan de Hermosillo, de que COSEF y NATBAN nos contratara para hacer este primer manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para ciudades mexicanas. Antes no existía esto, que se ve muy simple y lo es. Y es la manera más lógica e inteligente de hacer calles, pero era tan simple que no lo habíamos visto. Entonces se necesita, hoy en día vamos a empezar a pedirlo, se va a hacer una norma técnica que exija este modelo para todas las nuevas vialidades, y bueno, necesitábamos un manual que dijera cómo hacerlo. Entonces ya este manual está creado, de hecho mañana se presenta en un foro de infraestructura verde que convocó al Estado, y bueno, esa va a ser la nueva norma para hacer vialidades en la ciudad, definiéndolo como una infraestructura
polifuncional que utiliza sistemas naturales o que imita esos sistemas naturales, pero con beneficios adicionales, ¿no? Y algunos de los beneficios son estos: reducción de escorrentía, reducción de costos en mantenimiento. Ya el agua ya no va a lijar las calles y producir baches, sino que se va a infiltrar en el lugar donde cae, que es el paradigma del siglo XXI. El del 20 decía, toma el agua de lluvia y sácala de la ciudad lo más rápido posible. El paradigma del 21 dice, toma el agua e infíltrala en el lugar donde cae, ¿no? Entonces, reducción de escorrentías. Y algo muy importante, nosotros no tenemos esa medición. Ojalá ustedes, que son científicos y que miden todo, puedan medir. En Phoenix ya se hizo una medición de que con esta inversión, ¿cuántos millones de dólares se va a reducir los costos en energía eléctrica por el hecho de implementar este tipo de infraestructura? En costos en vivienda, costos en comercio, por la energía eléctrica. Estamos ahorita haciendo un plan estratégico de infraestructura verde y queremos llegar a esas mediciones. Es decir, esto no es un gasto, esto es una inversión que va a generar prosperidad, y como tal debemos de hacerlo y así asumirlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una mitigación obviamente de la isla de calor, que es lo que nos ayuda. Bueno, pues esta es la última lámina. Ya no me quiero extender más, pero sí quería, creo que era muy importante mostrarles un poquito esta política que estamos haciendo desde Hermosillo hacia todo México y que ya está teniendo repercusión en algunas otras partes. En Hermosillo ya lo estamos haciendo en el Boulevard Enrique Mazón y en el Boulevard García Morales. Entonces, y es algo que nos pidió el presidente, que cada una de las vialidades de la ciudad contenga este tipo de infraestructura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe por sus comentarios. Yo creo que es novedoso, es algo que la verdad llama mucho la atención. Ojalá se hiciera público para toda la ciudad de Hermosillo y que tengamos conocimiento de cuál es la función de esta nueva construcción de banquetas, porque pensamos que si no tiene recursos el municipio, ¿por qué se están construyendo esas banquetas? Pues entonces tienen una función. Claro, sí. Y no es solo estética. No es solo estética, tiene una función ecológica, y sería muy interesante que eso se ampliara al público en general, ¿no? Claro. Muchas gracias a Guadalupe por participar en este panel. Le cedemos la palabra ahora a Gabriela Niño Gómez del Instituto de Política y Legislación Ambiental. Es una asociación civil que es ubicada en la Ciudad de México. Bienvenida y tienes tu palabra. Gracias, Ana. Pues primero que nada agradecer la invitación pues a las instituciones convocantes a este foro. Aplaudo la iniciativa por ser pioneros en la investigación desde un enfoque, como lo mencionaba ahorita en el lobby, ¿no? Desde un enfoque de países en desarrollo, desde un enfoque de las necesidades de aquellos países de renta media o de los menos desarrollados. Todo lo que se encuentra en el análisis del estado del arte de la pobreza energética pues está o se genera desde las grandes potencias económicas, ¿no? Desde Europa, desde el surgimiento del concepto del Reino Unido. Y bueno, pues agradecer al Colegio de la Frontera Norte, a Rigo, ¿no? por esta invitación, al Colegio de Sonora, a la Frederick Ebert Stiftung, a la Universidad de Arizona, ¿no? A los colegas que me dio la oportunidad de conocer en este viaje. No es la primera vez que vengo a Hermosillo. Estoy actualmente trabajando con el gobierno del estado para hacer la propuesta de una ley de cambio climático para el estado. Entonces conozco perfectamente las necesidades y las condiciones que tiene un estado tan importante como este. Entonces yo más bien me enfoco, y la propuesta que vengo a hacer aquí es dar como un enfoque del origen del problema y hacer el vínculo desde la visión que yo como en mi formación disciplinaria y mi experiencia profesional aportaría en ese sentido a este proyecto, ¿no? Y uno de esos pues es principalmente el origen, una crítica o una reflexión hacia el origen del problema, hacia el origen del calentamiento global o el cambio climático, que es el tema de expertise. Y yo pondré en el primer punto, uno de los temas más importantes es una crítica al modelo de desarrollo, ¿no? Desde el enfoque de
de la teoría política o de la política, de la disciplina de las relaciones internacionales, hay mucha teoría que da fundamento a la generación de un problema global, enmarcado en la parte de la crisis global, que tiene tres grandes estructuras, que es la crisis ambiental, la crisis social y la crisis económica. Y cómo esto me lleva al tema del modelo económico, ¿no? Al modelo de desarrollo prevaleciente, y es el tema que nuestro modelo económico se basa o es intensivo en el uso de carbono, ¿no? En el uso de energías con alta intensidad de carbono. No voy a entrar mucho en detalle, aquí hay muchos expertos en términos de economía, de desarrollo económico, entonces uno de los grandes temas o ejes de la reflexión en torno al origen es este, es el modelo o la crítica al modelo de desarrollo, ¿no? Dejando la pregunta es, no necesitamos cambiar hacia otro nuevo modelo de desarrollo, cómo transitar hacia un decrecimiento. El segundo punto, que también obviamente todos se vinculan, es el tema de los límites del crecimiento. Ya sabíamos, ¿no? En el informe Brundtland se habla de hasta qué punto tenemos un planeta finito, ¿no? Cuáles son la cantidad de recursos o la necesidad de recursos que tenemos en la manera en cómo vivimos hoy o cómo hemos vivido en los últimos 100 años, ¿no? Y se dice, hay datos por ahí, que se necesitarían 5 planetas más para satisfacer las necesidades de los miles de millones de personas que vivimos actualmente en este planeta. Otra teoría, ¿no? En la base teórica de la disciplina de las relaciones internacionales, de las ciencias sociales y política, es el tema de la teoría y de la economía, la teoría de Malthus, ¿no? Que se relaciona mucho con los límites del crecimiento, que tiene que ver con la población. Este es otro tema muy importante y lo acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuántos seres humanos estamos viviendo en este planeta? De manera que la población crece de manera exponencial cuando la satisfacción de recursos naturales, específicamente de los alimentos, crece de forma aritmética. Y eso se vincula con otro tema, que es el tema de la capacidad adaptativa o la resiliencia del planeta, ¿no? Es a qué nivel lo estamos degradando que no le está permitiendo, ¿no? Restablecerse al ritmo en el que lo estamos degradando. Entonces, estos son para mí... falta otro y uno de los más importantes. Es decir, cómo estamos degradando al planeta, la manera en cómo vamos creciendo, que es un reflejo del modelo económico y que además se basa en patrones de producción y consumo, que ese es el otro punto importante que quiero poner en la mesa. Y esto pues hace mucho o da muchas respuestas al modelo o a la era de la obsolescencia en la que vivimos, ¿no? Cuando pasábamos de tener un refresco de cristal a ahora tener una botella de PET, y que nuestros océanos están, o sea que cada vez hay más PET en los océanos que peces, ¿no? Entonces, ¿cómo producimos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, las formas de producción, el tipo de energía que estamos utilizando y cómo consumimos, ¿no? Es decir, cómo nos movemos, cómo utilizamos la energía en nuestros hogares, cómo pedimos una bolsa de plástico para un aguacate, ¿no? Cómo vamos a un restaurante y ya lo mencionaban y nos dan una botella de 500 mililitros. O sea, esos son, en el sentido y en el enfoque del análisis teórico del cambio climático, los 4 temas esenciales en donde podríamos o donde se podría aportar a partir del análisis del cambio climático de los temas ambientales, porque no solo hablamos de huella carbónica, sino de huella ambiental en general, ¿no? Entonces, esos son los 4 puntos. Ahora, hablar de impactos en cambio climático y su vínculo con el tema de la seguridad energética, que tiene también 3 grandes vertientes, ¿no? Yo lo visualizo así, lo estructuro así, que es los impactos sociales, ¿no? Ya se hablaba mucho aquí de la política social, de la vulnerabilidad, de los riesgos sociales, tanto físicos como sociales, que requiere o que más bien enfrenta el fenómeno del calentamiento global, la generación de problemas sociales que exacerban problemas que tienen un impacto también. O sea, al final todo está estrechamente vinculado, ¿no? En el sentido de algún ejemplo de impactos, ¿no? Riesgos hacia los efectos del cambio climático, incremento de la vulnerabilidad,
generación de refugiados climáticos, ¿no? Asuntos de salud, de enfermedades generadas por el efecto del calentamiento global. En el tema ambiental, bueno, muy conocidos, ¿no? Aumento de la temperatura, cambios en los ciclos naturales del planeta, aumento del nivel del mar, extinción de especies, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, pérdida o disminución de la capacidad adaptativa del planeta. Y en la parte económica, pues también hay muchos elementos que pudieran sumar a esta investigación, a este análisis, a este proyecto, que es el tema de la pobreza, ¿no? El tema de los costos de la energía, el acceso a la tecnología, los tipos de tecnología, ¿no? El tema de la seguridad energética. Entonces, los impactos son diversos, son variados. Y para terminar, ¿cuál sería el aporte de generación de conocimiento desde el tema, desde el enfoque de cambio climático, desde el tema ambiental? Yo lo pondría en que tiene dos grandes elementos. Un elemento multidimensional, como lo mencionaba Rigo, ¿no? Por un lado, el enfoque internacional, es decir, cómo el tema lo cruzamos desde un enfoque donde hay un nuevo orden mundial, ¿no? Donde tenemos en el país más poderoso del mundo un presidente que no acepta que el cambio climático existe, ¿no? Y hay una nueva reconfiguración del orden mundial, no solamente en el tema ambiental o del cambio climático, sino en todos los sentidos. ¿Cómo se vincula este tema con otras agendas internacionales, ¿no? Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, principios, objetivos, me vienen a la cabeza muchos que tienen que ver con pobreza energética y con cambio climático. Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 4, Objetivo 7, Objetivo 11, Objetivo 12, Objetivo 13. Ahí se los dejo de tarea para que lo revisen. Y el tema de los impactos diferenciados, ¿no? ¿Cómo impacta la pobreza energética y el cambio climático desde la visión de un país en desarrollo, los least development, ¿no? O sea, los menos desarrollados, las islas? ¿O cómo afecta el cambio climático la pobreza energética en un país desarrollado, ¿no? Entonces, son visiones completamente diferentes, son necesidades completamente diferentes. El otro multinivel sería el regional, ¿no? Muy importante para el objetivo de este proyecto de investigación. Es decir, igual, ¿cuáles son los impactos regionales? No es lo mismo el sur que la zona fronteriza, que el norte, que el centro, ¿no? Tener las bases, la información necesaria para hacer políticas diferenciadas, ¿no? El tema de la vulnerabilidad también, ¿no? Que se vincula con el asunto de los impactos. El tema de las contribuciones, de los acuerdos, de las metas que también se tienen a nivel regional en el marco del cambio climático, ¿no? Con Obama se firmó un acuerdo, ¿no? Entre Estados Unidos, Canadá y México para reducir en un 50% las energías fósiles y transitar hacia energías renovables, y además pues un contexto geopolítico que también genera una serie de variables que se tendrán que tomar en cuenta en este enfoque multinivel. Y obviamente a nivel nacional y subnacional, que también tiene su complejidad, ¿no? En términos de cuáles son los impactos a nivel local, a nivel nacional, también a nivel regional, cuál es la facultad, la capacidad de los estados, de la nación para responder a los retos o a las necesidades de cambio climático y pobreza energética, y obviamente un contexto político que no nos ayuda en nada, ¿no? Donde también tendríamos que poner que en los últimos 5 años del gobierno de Peña Nieto el presupuesto para asuntos de cambio climático se ha reducido a más del 60% del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad en términos ambientales cuando México, en sus cuentas, en el Producto Interno Bruto, el porcentaje que representa la degradación ambiental va en incremento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión donde tenemos un acuerdo internacional que establece metas ambiciosas para el 2030, cuando a nivel nacional la política es completamente al contrario, ¿no? Y pues obviamente un enfoque multidisciplinario, ya lo mencionaba Rigo, ¿no? Es decir, que esto no es una visión, y esa es dada la complejidad y también el vínculo entre pobreza energética y cambio climático. Para mí, los dos temas se vinculan, pero también son dos temas que requieren por sí solos, dada su complejidad, un enfoque desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde muchos niveles, ¿no? Y eso va a requerir un gran reto en la generación de conocimiento para este proyecto. Y bueno, algunas soluciones básicamente rápidas de política pública, hablaban de política pública.
a mí me vienen muchas, mi expertise y mi conocimiento está enfocado en el desarrollo de políticas públicas. Para responder a los objetivos de política pública necesitamos muchos instrumentos, ni unos más importantes que otros. Un marco legal, poner las reglas claras, incentivos económicos, investigación, diagnósticos, información para poder atacar el problema y hacer política diferenciada, participación social, evaluación de políticas, ¿no? Entre muchos otros. Y entre esos hay muchos ejemplos que ya se están haciendo en México a nivel internacional y a nivel regional. Entre ellos está políticas, programas, acciones de eficiencia energética como una respuesta o una solución a la pobreza energética y el cambio climático. Transitar hacia una matriz diversificada, en donde haya una mayor promoción e incentivos a las energías renovables, en donde entremos un tema de la democratización de la energía a través de la generación distribuida y modelos que te permiten tener acceso de manera menos costosa y más democrática. Instrumentos económicos, ¿no? Como los certificados de emisiones de energías limpias, los comercios de carbono, ¿no? Los mercados de carbono, los impuestos al carbón, la reducción de los subsidios, como algunas acciones de política que nos podrán ubicar en el camino correcto hacia poder reducir la pobreza y atacar los impactos del cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Ahora le toca el turno a Jorge de COSUR para platicarnos sobre las consecuencias medioambientales de la pobreza energética. Gracias, Ana. Gracias al resto de las y los colegas de aquí del panel. Gracias a los organizadores. Soy Jorge León y soy investigador del Colegio de la Frontera Sur en Chiapas. Yo quisiera retomar una de las reflexiones que ya se han antepuesto en la mesa, ¿verdad? Es probable que sí debamos pensar un poco en la crisis malthusiana, ¿no? Es probable que sí debamos pensar en cuántos somos. El problema es que representamos a una especie pues devastante, diría yo, ¿no? Muy voraz. En ejercicios académicos pasados se ha calculado por lo menos que una sola especie, la especie humana, está acaparando pues, por lo menos el 40-45% de la productividad primaria del planeta. Si consideramos que en el planeta pues podemos tener hasta 30 millones de especies, imaginarán cuál es la desproporción de este mundo, en este caso del consumo de energía. Y bueno, yo creo que por ahí habría que empezar, ¿no? El asunto es una mala distribución precisamente de la energía, un acaparamiento masivo, ¿verdad?, de la especie humana, y no tenemos que dejarle todo, digamos, a la recuperación intrínseca del planeta o a lo que mencionaba Gabriela sobre esta hipótesis de que tal vez el planeta se recupere o no se recupere. Hay por ahí un librito, la hipótesis del Gaia, que menciona qué es precisamente, cuál es esta posibilidad de que el planeta, aún con toda esta tsunami de destrozos causados principalmente por el ser humano, tiene la capacidad de recuperación. Y yo traigo un ejemplo el día de hoy muy concreto, ¿no?, sobre la manera en como también necesitamos reaccionar un poco a este asunto de medir precisamente el consumo de energía, las necesidades primarias de pues una proporción muy importante de la población en México. Como ustedes saben, es cierto que las poblaciones han migrado hacia las ciudades, ¿verdad? La identidad, digamos, de la población mexicana es cada vez más y más urbana. Sin embargo, hay cuantiosas, numerosas poblaciones en condiciones, digamos, de marginación, en condiciones imaginemos poco satisfactores alrededor de estas comunidades. Pero también es importante pensar que muchas de estas comunidades ahora son responsables del manejo de sus propios recursos. Es decir, nuestros recursos como país, por ejemplo, los bosques, de los que también hablaban ya mis colegas, pues son un plus, ¿verdad? Un incentivo, un insumo muy valioso, ¿verdad?,
Por ejemplo, el 80% de los bosques en México está ahora siendo más bien administrado, diría yo, por comunidades, en función de un marco más bien de carácter comunitario, en donde las comunidades indígenas, sobre todo, toman sus decisiones, ¿verdad? Impulsan iniciativas, es decir, se hacen más bien gestores o gestoras del propio recurso. Y en momentos, bueno, pues ellas también se han visto sometidas, ellas, me refiero a las comunidades, se han visto sometidas a la actitud rapaz, ¿verdad? Otra vez del ser humano, en torno al aprovechamiento de estos recursos, o a más bien la destrucción de los propios recursos. Sabemos que el aprovechamiento forestal en México, por ejemplo, ha tenido una serie de vicisitudes, ¿verdad?, en términos de los rapamontes de principios del siglo XX, de la, digamos, de la promulgación de la reforma agraria, y con ello un tanto mirar hacia el campo y ver cómo podemos regular de alguna manera estas concesiones, concesiones que han sido muy devastantes en términos muy generales en México, pero parece ser que ahora mismo en el pleno siglo XXI, pues tenemos esta posibilidad de poder darle esta potestad, ¿verdad?, a las comunidades que poseen estos recursos. Entonces, el 80% más o menos de estos recursos están siendo administrados desde el punto de vista del manejo comunitario, y yo creo que es importante tratar de entender cómo este manejo comunitario puede ser amigable o sustentable en términos de pues administrar un recurso que tendrá que estar ahí por generaciones. No es necesariamente un asunto de un formato o de un programa forestal que dure 10 años o 50, sino realmente tener posibilidad de establecer un vínculo más bien sobre la posibilidad de que estos ecosistemas no se agoten en un momento dado. Y en colaboración con algunos colegas allá del sur, ¿no? Voy a mencionar a Javier, que es un estudiante del posgrado del Colegio de la Frontera Sur, a Miguel Ángel Castillo, que es un geógrafo, le encanta el asunto de la percepción remota, y a Eduardo Ramírez, que es un ingeniero forestal, muy participativo, un personaje que ha estado metido más en la resolución de conflictos, porque hay que saber que todas estas comunidades no solamente se mueven por, digamos, el mundo gira, sino siempre hay intereses intrínsecos o externos, fuerzas externas que en un momento dado están generando mucho ruido en términos del manejo y de las prioridades forestales. Entonces, mirando el bosque como un recurso muy importante a nivel nacional y a nivel mundial, diría yo, pues es necesario entender cómo poder introducirnos un poco a la manera en cómo se manejan esos recursos. Y este ejemplo, que es representativo del área de Chiapas, pero yo diría otra vez, si concebimos que hay 80% de las comunidades bajo este esquema más o menos comparable, el manejo comunitario forestal, pues es importante entender cuáles son los cambios definitivos en la estructura de los bosques, en la estructura del paisaje, y qué significa esto en términos de los satisfactores mínimos para la población que ahí vive, ¿verdad? Los recursos que pueden incluso utilizar para poder pues incrementar un poco o mejorar un poco la calidad de vida en las comunidades, en numerosas comunidades indígenas sobre todo del sur de México. Y en general, ¿qué significa esto en términos de el consumo de energía? Entonces, la siguiente, este es voy a permitirme, más bien para algo, creo que voy a romper un poquito el protocolo. Sí, adelante. Podamos tener el micrófono portátil o móvil, o si me escuchan todos, En tanto lo puede tomar. puede estar más cómodo así. En tanto lo puede tomar. Bueno, básicamente, entonces, el paisaje del que les voy a platicar un poquito es un paisaje en el sur de México, ¿verdad? Es un paisaje que es bastante complejo, típico de la zona digamos, de mediana altitud en el sur de México, que está ubicado precisamente en el límite de Chiapas y Oaxaca. Pertenece al municipio de Cintalapa, en Chiapas,
y tiene esa complejidad ahí estructural, diría yo. Es decir, hay asociaciones, como ustedes bien saben, muy variadas, pero sobre todo podemos encontrar asociaciones de pino, pino-encino liquidambar. Todas estas son como combinaciones, ¿verdad?, de la dominancia de algunas de estas especies forestales, pero también podemos encontrar encinos pinos. En general hay una proporción también interesante de algo que se llama bosque mesófilo de montaña, ¿verdad?, muy restringido hacia el sur de México, en las montañas, amenazado también precisamente, y además catalogado como muy importante en términos de la biodiversidad que resguarda. Selvas medianas, hay porcentajes también mínimos de agricultura y un porcentaje menor de asentamientos humanos. Este ejido de Monte Sinaí, que es el nombre oficial, se constituyó por ahí de los 80s, a raíz de una querella muy fuerte de parte de un grupo de indígenas tzotziles desplazados por asuntos de religión, por asuntos de conflictos internos. Gente tzotzil que viene sobre todo de algunos municipios como Chamula, como Mitottic, no sé si han escuchado hablar de estos nombres. Son ejidos, ¿verdad?, localizados en la parte de los altos de Chiapas. Pero en fin, entonces ellos llegaron, se conformaron, solicitaron tierras al gobierno en Chiapas, les otorgaron, entre comillas, estas parcelas, que en su totalidad conforman más o menos 1.700 hectáreas. Así. Y bueno, pues hay varios valores de la biodiversidad que ellos ya han reconocido, han sido autodidactas prácticamente desde que se asentaron en el ejido. Varias especies de pinus, varias especies de las angiospermas que ahí están presentes, una radiografía de la diversidad que es bastante importante en términos comparativos con otras zonas en México. Fauna silvestre también muy peculiar. Supongo que ustedes han escuchado hablar de esta fauna que es más asociada a bosques tropicales. Bueno, pues muchas de estas especies están amenazadas precisamente por extinción, y sobre todo por la reducción de la cobertura forestal, que se traduce en hábitat para esas especies. La siguiente. Insisto que estos colegas de tzotzilles pues se han organizado de una manera muy interesante. Tienen un comité, ¿verdad?, central, que se encarga de recopilar o de recabar las opiniones de los ejidatarios en el formato de una asamblea, ¿verdad? Hay acuerdos y reglas de uso. Tienen una religión en común en general. Creo yo que es una comunidad muy interesante y además ejemplo de cooperación por los lazos de identidad y respeto que hay entre sus ejidatarios. Son 28 ejidatarios hombres, 28 ejidatarias mujeres, ¿verdad? La siguiente. Esa es la población total. Yo creo que oscila en unos 500 habitantes en este momento. Los idiomas son tzotzil, celtal y español, pero evidentemente están en una situación de marginación muy elevada, ¿no? El siguiente. Sin embargo, se han organizado de tal manera que el manejo forestal ha sido su prioridad para poder enfrentar la pobreza que les caracteriza no solamente a ellos, sino a muchas comunidades en el sur de México, ¿verdad? Destinaron ciertas áreas para uso forestal, aproximadamente 500 hectáreas, sobre todo para pensar en extraer una de las especies más dominantes de ahí de la zona, el Pinus masculinoid, pero también han tenido la iniciativa de poder establecer otras zonas para resguardo, para conservación. Las han también convertido en sitios de reunión familiar, las han también convertido en áreas para producción de carbón, para extracción de leña. En fin, han tenido la iniciativa también de recurrir a técnicos forestales, colegas que han implementado algo que se llama el método de desarrollo silvícola, para poder rotar, digamos, la extracción del bosque o de la madera del bosque en ciclos de 10 años. Entonces, este método de desarrollo silvícola, ¿verdad?, que incluye una especie, ahorita lo voy a explicar un poquito más, son como dos
dos fases de aclareo y de cortas de regeneración, un poco pensando en permitir que haya un proceso de regeneración en algunas de estas zonas y que a través de este proceso de regeneración, ¿verdad?, el bosque se recupere en un lapso no mayor a 50 años. La siguiente. Entonces, este MDS o el manejo de desarrollo silvícola supone un rodal maduro, allá a la superior a la derecha, ¿verdad?, en donde se implementa este asunto del aclareo, digamos, ¿no? Entonces se extraen los árboles maduros, casi el 70% de la cubierta forestal se extrae en zonas determinadas y se dejan, digamos, los árboles parentales, digamos, los semilleros que en un momento dado pueden pues proveer de semillas alrededor, ¿verdad?, después de un cierto tiempo, básicamente después de una regeneración que, insisto, implica más o menos 10 años. Se supone que estos semilleros podrán haber ya pues vertido a su alrededor nuevos individuos que a la postre pueden recuperar un tanto la cubierta forestal en un lapso de 10 años. Entonces, se estima que el 70% de la cobertura forestal aquí se remueve y después de ello prácticamente se tumban los semilleros y se dejan aquellos que se han regenerado de manera natural. Aquí el asunto es que tenemos que considerar que la regeneración ha sido básicamente centrada en una de las especies, Pinus maximus. La siguiente. Bueno, pues ellos, me refiero a Montes Sinaí, también han tratado de cerrar el círculo, ¿verdad?, del mercado, ¿verdad?, han montado un aserradero para tratar de encontrar un mercado a la madera que producen. No solamente es un asunto de producción, sino han tenido la iniciativa de formar esta empresa que en un momento dado permite el flujo de la madera hacia consumidores en otras partes del estado y del país. La siguiente. Hay otras actividades complementarias que no solamente, que han de alguna manera dado la eficiencia, entre comillas, del manejo forestal. Está por una parte la producción de café orgánico, la agricultura de subsistencia, que aún no desaparece, es una cuestión que en este momento está reactivándose de alguna manera, porque hay problemas, y de eso quisiera yo comentar un poquito más adelante, en la práctica del manejo forestal. La siguiente. Pero también tienen un área destinada a la recolección de leña y producción familiar del carbón. Esto es un asunto más familiar. Los grupos familiares se van a trabajar al campo a hacer las carboneras, digamos, ¿verdad?, a producir carbón para la venta exterior. Entonces esto representa más o menos 10% de los ingresos. Tienen un orquidiario, es decir, han tenido también esta idea de poder diversificar los sistemas de producción. La siguiente. Y un dogma de venado, ¿no? Es algo que también llama la atención. Son elementos de producción, ¿verdad?, que están tratando de amortiguar un poco, ¿no?, el efecto del manejo forestal per se. La siguiente. Y bueno, eventualmente creo que el paisaje forestal de Sinaí pues ofrece una oportunidad para entender cómo los procesos de producción, los procesos de subsistencia, de consumo de energía, ¿verdad?, de la huella que decíamos del ser humano a la escala del paisaje, puede darnos un poco de mayor comprensión en términos más generales. Es decir, son ejemplos concretos, pero me parece que pueden ser muy extrapolables a lo que ocurre en otras zonas del sur de México. Creo que hasta ahí me dejaría por ahora. Gracias. Sí, claro. Bien. Le damos las gracias a Jorge Mecosol y ahora le cedemos la palabra a Francisco de la Universidad de Sonora para que nos explique o nos platique un poco sobre las consecuencias medioambientales. Adelante, Francisco. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias por la invitación al Colegio de la Frontera Norte y en particular a Rigoberto García por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo soy estudiante de posgrado
de la Universidad de Sonora, y mi tema de tesis de doctorado es el análisis del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 y las estrategias gubernamentales para la generación de vivienda energéticamente sustentable. Casos particulares: Hermosillo y Nogales. Nogales, cabe mencionar que es la ciudad donde radico desde hace 27 años, donde llegué a vivir, a radicar, y donde además vivo muy a gusto y muy contento, a pesar de que dicen que Nogales es muy feo, pero dicen que el lugar que te da de comer, el lugar que te alberga, el lugar que te recibe, debe estar agradecido con la tierra que te recibe y con la tierra que te da de comer, y yo estoy muy agradecido con Nogales y con Sonora. Todo esto, este análisis de este programa nacional de vivienda tiene sustento en este pequeño ejemplo que estoy poniendo aquí de una línea de tiempo. Del tema de la sustentabilidad, como ya lo mencionaban, nace a partir, se piensa que nace a partir del informe Brundtland, en donde aquí en el compromiso de México se suma México al compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 2020 en un 20%, 2050 a un 50%. Encaminando sus políticas internas a este cumplimiento. En 2018 se decreta la ley para la producción sustentable de energía, y parte de ello, precisamente de ello, es la política pública de la vivienda sustentable. Para diciembre de 2007, la ley de vivienda, el código de CONAVI de educación de vivienda, y una segunda edición de este código de educación de vivienda para el 2010. En 2012 se decreta la Ley General de Cambio Climático. En 2013, la Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable, que es componente ambiental de la sustentabilidad, y elaborado por la Fundación IDEA y financiado por la Embajada Británica. Y finalmente el Programa Nacional de Vivienda actual y vigente 2014-2018, en donde el aprovechamiento para el apoyo sustentable de la energía en 2014-2018. Bien, las consecuencias desde mi particular punto de vista abordado desde este tema de investigación de tesis, lo que es las consecuencias ambientales de la pobreza energética, vienen muy de la mano con lo que es la reducción. Hablo aquí y cito a lo que es el CEP, el Código de Educación de Vivienda del 2007 y 2010. En 2007 aparece este código en donde las dimensiones mínimas de una vivienda se definen para los espacios. Si le das uno adelante, por favor. Gracias. Bueno, hablando de consumos de energía, el consumo nacional de energía, esta es una elaboración propia gracias a unos datos de la Comisión Federal de Electricidad, en donde el consumo de energía de la media nacional en Hermosillo y Nogales están, sobre todo Hermosillo, están muy por arriba de esa media nacional en ese consumo de energía. Hablaba de estos espacios de la retirada de física de la vivienda en México, en donde del lado de la sección 608 que aparece en el lado izquierdo, en el área están definidas los espacios habitables, así como las dimensiones mínimas construidos para estos espacios. Ya en 2010, al aparecer nuevamente en el Código de Edificación y Vivienda, estos espacios se reducen drásticamente, podría decir yo, debido a esta política nacional de vivienda que, a mi juicio, deja de lado no solo la confortabilidad, sino la calidad de vida que tanto alude al derecho a una vivienda digna, que está plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Sin embargo,
considerando estas dimensiones mínimas a las que hace referencia este Código de Educación y Vivienda, yo considero prácticamente que, y derivado también de lo que sería las dimensiones mínimas antropométricas y los estudios de antropometría, definitivamente no cumplen con una confortabilidad y obviamente una vivienda digna, además de los materiales con los que estas viviendas son construidas. Considero que la programación de vivienda deja muy de lado esto, porque esa dignidad de la vivienda y la pobreza se deriva precisamente de lo que ya lo decían los panelistas anteriores, el gasto del consumo de la energía que se lleva a cabo en estas viviendas. No es simplemente reducir los espacios para generar una confortabilidad y obviamente reducir los gastos de energía. Yo no considero que el reducir las dimensiones nos vaya a hacer el efecto de reducir el gasto, el consumo de energía prácticamente, sino únicamente lo que está haciendo la Política Nacional de Vivienda es dar acciones de vivienda, decir cuántas viviendas se construyeron durante este periodo, pero dejar de lado la confortabilidad y sobre todo del usuario final de estas viviendas. Y no solo es en México, siempre tomamos el ejemplo de países países desarrollados, el caso de Estados Unidos, y esta fuente es del Código Internacional, en donde lo que le han llamado las tiny houses, en donde también en 2015, hasta antes de 2015, la habitación mínima era de 110 pies cuadrados, y después de 2015 lo bajan a 70 pies cuadrados. O sea, hay una reducción drástica de las dimensiones de la vivienda, en donde si lo citamos en México, una persona, un obrero, un trabajador que está trabajando 8 horas en una empresa, y digamos, si lo citamos al contexto de la Ciudad de México, donde utiliza 2 horas de traslado para llegar a su fuente de trabajo, 8 horas de labor trabajando ahí, y después 2 horas más de regreso, en el mejor de los casos, a su vivienda, buscando renovar energías, buscando llegar a un remanso de paz, tal vez convivir con la familia, llegar a una casa en donde las condiciones, ya no digamos de confortabilidad, de confort térmico, sino de las dimensiones, los espacios mínimos que necesita un ser humano para poder desarrollarse, pues llevar a cabo todas y cada una de sus necesidades. ¿De qué manera incide precisamente en su calidad de vida? Y por otra parte, el INEGI maneja las cifras que se supone que las casas están diseñadas, estas pequeñas casas están diseñadas para 3 personas, cuando el INEGI maneja que el hacinamiento reconocido que existe en México son de 6 a 9 personas por vivienda. Sumémosle a eso el problema de la falta de poder adquisitivo para poder llevar a cabo una confortabilidad mejor en su vivienda, aunado al gasto que tiene que hacer. Ya lo decían que el 10% de este dinero, de estos con el que cuenta un trabajador de nivel bajo, pudiera llegar a sufragar esos gastos. Es imposible que pueda tener una vivienda confortable en estos términos. Y el gasto, y ahí viene la pobreza energética precisamente, porque no puede llegar a tener esa confortabilidad ni esa vivienda, esa dignidad en esa vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.
tiempo para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas a la mano, Rigo y mi compañero acá. Rigo Sánchez, del Colegio de las Pinturas. Primero, conecto. Gracias, muy amable. Una pregunta primero a Guadalupe, si por ejemplo hay la interesantísima expresión que nos puso, la cuestión de la seguridad, ¿no? No conozco muy bien a Hermosillo, pero digamos, de los colegas que vienen aquí que nos han estado platicando que se está incrementando notablemente la inseguridad aquí en Hermosillo, si hay algún trabajo de coordinación, digamos, pues para que la gente pueda volver a recuperar espacios públicos, que ahora parece que lo está perdiendo y que obviamente esto impacta, digamos, en un mayor uso del automóvil ante la inseguridad de andar deambulando por las calles, ¿no? A Gabriela, bueno, ¿cómo tomar, digamos, los principales indicadores económicos, que es la construcción y la venta de automóviles, obviamente empujan en el sentido pues, de un mayor deterioro, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y esto también pasa también por la construcción de espacios para automóviles, por ejemplo en las carreteras, que ocasionan grandes auxilios, ¿no? Y obviamente tú también lo mencionabas, ¿no? ¿Qué hacer? Digamos, cuando el vecino de aquí al lado, Trump, pues dice que el cambio climático no existe y niega los efectos antropogénicos que se está ocasionando todo esto, ¿no? Desde la mesa pasada, bueno, se quedó pendiente ahí obviamente el modelo de consumo que tenemos en el mundo, y no se habla, por ejemplo, del sistema red, ¿no? En donde se le pagan ciertos servicios ecológicos a ciertas poblaciones campesinas, denigrándolas para que nada más cuiden, digamos, que no se toquen los bosques, no se toquen las montañas, mientras por otro lado se sigue devastando el planeta a ritmos agigantados. Y dos críticas serían, ¿no? Tres, ¿no? Uno, lo de los objetivos del milenio, que ya los tuvimos en el 2015, 2000 a 2015, que no se alcanzaron ni a la mitad en muchos de los indicadores que supuestamente se habían planteado, y me parece que esos objetivos del milenio muchísimo menos, y que una vez que lleguemos al 2030 se van a hacer del 2030 al 2045, luego del 2045 al 2060 y luego del 2060 al 3000, así nos la vamos a ir pasando sin que se resuelvan las cosas, ¿no? Y mencionabas también dos cosas, ¿no? Uno, el marco legal. El gran problema es quién construye los marcos legales. Por ejemplo, las reformas que se plantearon aquí en México no necesariamente están hechas para satisfacer las necesidades de la población, sino para un reducido grupo, 2% de la población, que es la que consume pues, prácticamente todo el pastel. Y ahí me llama mucho la atención, y también lo mencionó Jorge, la teoría malthusiana, ¿no? A mí me parece que es totalmente inadecuada, se me hace muy fascista, y que finalmente quién decide quiénes no deben nacer, quiénes se deben nacer, cuando se ha comprobado, incluso en países que tienen regímenes políticos totalmente distintos, hablo de Chile y hablo de Cuba, pues donde el desarrollo económico, la incorporación de la mujer, que aquí faltaría la perspectiva de género, pues son las principales, pues ahora sí que los anticonceptivos que tendría el ser humano, ¿no? Vayan, ni los condones ni otro tipo de métodos anticonceptivos han resultado ser más eficaces que el bienestar de la población, ¿no? Y a Francisco Nava le pregunté cuál finalmente a mí no me quedó claro cuál es el espacio de una vivienda digna, porque mencionabas, por ejemplo, hay ciertas dimensiones, pero no había una gráfica del total, no sé si se pudiera dar en metros cuadrados, y también si han asociado el tamaño de la vivienda a los niveles de violencia familiar. Muy bien, gracias. Le damos la palabra a Rigo. Gracias, Ana. Bueno, rápidamente, primero, Lupita, muy interesante este tema de infraestructura verde, ya te lo había comentado personalmente. Me pareció muy interesante un dato que mencionaste, de que cómo la infraestructura verde puede disminuir la demanda energética, sobre un estudio, sobre todo que te basaste, que se ha hecho en Phoenix, que quizás sería interesante también analizarlo en Hermosillo. Ahora, tú que puedes directora de plan, me imagino, obviamente, todo este tipo de políticas te enfrentan muchas veces a resistencias, a intereses, por un lado, pero por otra parte también, ¿qué pasa con la sociedad civil en su conjunto? A mí me interesa mucho el tema de participación ciudadana.
¿Cómo ves estos ambos extremos? Por un lado, los intereses que se pueden ver afectados con determinados tipos de políticas, como puede ser la infraestructura verde, que por cierto es un tema que contribuye a mejorar la calidad de vida, eso es muy importante. Así Una es. ciudad como lo es precisamente Hermosillo, y creo que se está convirtiendo Hermosillo en una ciudad líder en ese tema. Pero me interesa mucho esos ambos extremos. Tú, en tu posición como directora de este instituto, ¿cómo lo manejas, digamos, cómo te encuentras? Y a Gabriela, me pareció muy interesante varias cosas que tocaste, Gabriela, pero sobre todo este asunto que tiene que ver con que quizá en México somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Es decir, a nivel global nos comprometemos, etcétera, en las diferentes COPs y muchas políticas, pero internamente no se aplican esas políticas. ¿Cómo se puede realmente ahí, Gabriela, con tu expertise, sobre todo en el tema de políticas públicas, tratar de modificar, digamos, esta realidad? Y Jorge, la cuestión aquí sería, Jorge, que me gustaría una reflexión tuya. ¿Cómo esto que se vive en la frontera sur, esto que tú planteas, de trasladarlo a esta región? Porque obviamente es una vegetación completamente diferente. Sí, es decir, ese tipo de análisis, cómo trasladarlo precisamente aquí y cómo se podría afectar precisamente con la pobreza energética, y yo lo vería sobre todo con eso es lo que tiene que ver con la deforestación, esa modificación del paisaje que se podría dar. Creo que ahí hace falta una reflexión. ¿Cuál es tu visión de eso? Y como reflexión rápido final para mí de este panel es, para mí las consecuencias ambientales de la pobreza energética son mínimas. Las consecuencias ambientales fuertes más del dispendio de energía, del lujo en el uso de energía, pero aparte de eso yo creo que también nos hace falta reflexionar. Siempre cuestionamos el tema de la transición energética, utilizamos sobre todo el tema del medio ambiente. Creo que si destacamos esta parte social, es ahí donde hay más posibilidades de poder lograr una transición. Gracias, Jordi Gavioldo de la Universidad de Zúñiga, en Japón. Tengo una pregunta también para cada uno. Para Guadalupe, la directora del plan, quisiera saber cómo decidieron hacer o han decidido hacer ese cambio de áreas verdes por las alcantarillado que tenían antes o que están planeando hacer el cambio. ¿Y qué opinión tienen sobre efectos del cambio en términos, por ejemplo, de las raíces de las plantas que se utilizan, si hay un problema del revestimiento de las calles o de las casas, los cimientos de las casas, por ejemplo? Para Gabriela, ¿qué opinión tiene de esta diferencia de la visión malthusiana de población y una visión que se enfoque más a la diferencia en el consumo de los grupos que son más ricos y los más pobres? Yo creo que, en mi opinión, no es el número de bocas, sino el tamaño de la boca. Entonces a lo mejor hay una diferencia del estómago, ¿no? En el consumo, más que el número de personas, ¿no? Para Jorge, quisiera que nos explicara un poquito más cómo esa parte que explicó de la recolección de leña, el orquidiario, la huma de venado, si tiene una relación con la pobreza energética en esa región y que por ello tiene un efecto en el medio ambiente. No me quedó muy claro, pero creo que a lo mejor por ahí va el asunto, que tienen unos medios de producción que afectan el medio ambiente, pero que a la vez también están generando un ingreso para reducir la pobreza, ¿no? Y finalmente, para Francisco, quisiera saber si de esa ley que existe, yo creo que está muy enfocada a las nuevas edificaciones, el espacio mínimo, y qué implicación tiene para las viejas edificaciones que no entran a lo mejor en esa regulación, porque hay muchísima gente que vive en espacios más chicos que eso, ¿no? Entonces,
¿cómo es que opera? Si es realmente para las nuevas solamente, para las viejas, ¿en dónde aplica esa información que vimos? Gracias. Muy bien, me gustaría, bueno... hacer una pregunta complementaria. Ok. No, porque se me hace muy interesante tu pregunta, Jordi, y el tema que tocas, Francisco, en lo que se refiere a la vivienda en sí. Yo diría dos cosas para agregar, porque creo que es un tema muy interesante del tema de la energía. Mira, en primer lugar, hace varios años en Monterrey había un grupo de trabajo, no me recuerdo ahorita, después te puedo dar el nombre, donde hicieron un estudio y midieron el problema de la temperatura dentro de las casas estas, y los techos los hacen ahora tan bajos. No, seguro. Se queda aquí el aire caliente. Exactamente, a la altura de la casa estabas a 30 y tantos grados, y entonces es un problema serio que tiene que ver con esto de los espacios. No hay una cuestión de volumen, por un lado. Y por otro, también en hablando de metros cuadrados, yo he escuchado las noticias en otros países, por ejemplo en Japón, a lo mejor nos podrías decir cuáles son los espacios de las viviendas. Son muy pequeños, entonces a lo mejor no necesariamente es una cuestión de tamaño, sino de confort. Sí, el último comentario aquí con el compañero, y cerramos la ronda para que den respuesta a sus preguntas. Sí, bueno, buenos días, José Humberto Salguero de la Universidad de La Salle. Mis preguntas son muy simples. Para Jorge, esta comunidad, en la manera como se realizó, ¿qué mediaciones existieron para que esta comunidad se realizara de esta manera? ¿Hubo trabajo social, mediaciones educativas o fue un modelo impuesto? Para Francisco Guzmán, el estudio que usted realizó fue para viviendas con financiamiento de vivienda social como Infonavit o Viste, o también incluyó a otro tipo de financiamientos alternativos como vivienda, como Conevi o otro tipo de alternativas de ampliación de vivienda, porque quizás habría que hacer otro tipo de ensayos, otro tipo de alternativas de financiamiento. Y la pregunta es, ¿cuáles han sido hasta ahorita las propuestas que usted sugiere de su estudio? Para la arquitecta Guadalupe, aquí en la región, pues a veces los días de lluvia, de los 365 días del año, a veces alcanzan a superar los 100. El costo de mantenimiento de ese tipo de arquitectura verde, urbanismo verde, si el mantener las plantas verdes en los días que no llueve, de alguna otra manera, no resulta, vamos, sigue siendo beneficiosa la pregunta, pues. Claro. Y para Gabriela Niño, ¿cómo de alguna otra manera contrarrestar ese modelo? Porque el problema que tienen, el problema derivado de desigualdad es la hegemonía de un modelo global. La creencia dentro de nuestro núcleo ético mítico, la creencia es en plural, indígena, igual a subdesarrollado. O no están en el desarrollo porque no han incorporado la propuesta hegemónico-tecnocrática de los modelos de desarrollo que nosotros llamamos los países de desarrollo. ¿Qué alternativas existen para considerar efectivamente como desarrollo aquellos modelos de tecnologías alternativas surgiendo de pueblos originarios, pueblos autóctonos o de otros modelos alternativos que de alguna otra manera vengan a contrarrestar la propuesta hegemónica de los países democráticos? Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido porque son muchas las preguntas. Héctor, incluso el patrón de desarrollo urbano que ahorita estamos siguiendo, que se vende, es el tipo de cerradas, que ahorita casi el 40% de las colonias en la ciudad son del tipo cerrado. Todo lo nuevo que se produce ahora es en tipo cerrado, porque, perdón, voy a crear polémica a lo mejor, pero bueno, se le vende la percepción de seguridad al ciudadano. Y lo que le estamos vendiendo son las zonas más inseguras de la ciudad, en realidad. Yo, en lo personal, soy
una fiel creyente de que estamos haciéndolo mal en el sentido de las cerradas. Porque ya desde los 60 Jane Jacobs, una estudiosa del tema del urbanismo de Nueva York, dijo que lo que hace seguras a las calles es tener ojos en la calle. ¿Y qué hacemos cuando hacemos las cerradas? Ponemos bardas sobre las calles, hacemos las calles más inseguras de Hermosillo haciendo estas bardas. Incluso la gran parte de la violencia y la delincuencia está dentro de esas cerradas. Entonces lo que estamos haciendo son cotos de delincuencia en lugar de hacer cerradas que sean más seguras. Y eso lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, ¿no? Entonces, efectivamente, ese modelo no se está ya sosteniendo, por eso está en el programa de desarrollo urbano que actualizamos. Estamos prohibiendo ya las bardas sobre las vialidades. Si hay que poner bardas porque la gente así lo pide, los desarrolladores dicen, es que no vendo, si me hacen una cerrada, la gente quiere comprar esa percepción, ok, de acuerdo, pero me vas a dejar una franja en donde va a haber comercios y yo voy a tener ojos en la calle. Lo que hace segura una calle es la ocupación de la calle. Entonces nosotros estamos también por eso alentando la movilidad ciclista y la peatonal, porque está científicamente, por estadísticas comprobado que aquellas calles con mayor número de ciclistas se convierten en calles más seguras. Cuando usamos el carro por la inseguridad, lo que estamos haciendo es alentar un círculo vicioso, ¿no? Entonces, por eso también estamos alentando este tipo de movilidad y está también comprobado los resultados, ¿no? Por otro lado, Rigo, la participación ciudadana muy importante en el tema de infraestructura verde. Tenemos 600 kilómetros de bulevares en Hermosillo. Imposible que ni en ni en la otra administración vamos a terminar con ellos, nada más en los bulevares, estamos hablando por ejemplo en los camellones. Por eso hicimos este programa de Adopta un Bulevar junto con la ciudadanía, que la verdad lanzamos ya la primera etapa con un éxito rotundo, yo diría, en donde nosotros explicamos el proyecto a ciertas empresas sobre el Boulevard Masón y las empresas inmediatamente lo tomaron, lo hicieron suyo y ya llevamos 7 kilómetros de camellón rehabilitado con infraestructura verde que hubiesen tenido un costo para la ciudad de alrededor de 3 millones de pesos, a prácticamente una décima parte, porque ellos donaron maquinaria, donaron las plantas, y hace 2 semanas tuvimos un evento con 1000 voluntarios que fueron de manera así totalmente voluntarios, los que fuimos a las escuelas, universidades, se explicó el concepto, les gustó mucho, vieron la continuidad y tuvimos 1000 voluntarios nada más ese día. Fue realmente una fiesta de participación ciudadana, ¿no? Y ese es el modelo que queremos seguir. De hecho, estas empresas que participaron, lejos de decir, bueno, yo ya participé frente a mi calle, lo que nos preguntaron, dijeron, ¿qué sigue? ¿Con cuál calle podemos seguir para colaborar con la ciudad? Y quieren hacer una especie de AC, un patronato que se encargue de promover infraestructura verde en toda la ciudad, ¿no? Entonces, eso, la verdad, estamos muy contentos con ese resultado y pues la posibilidad de dar continuidad más allá de esta administración, que eso es lo que nosotros también buscamos, ¿no? Jordi, me dio risa un poquito, perdón, cuando dice cambio de alcantarillado, es que en Hermosillo no hay alcantarillado pluvial. Entonces es la única solución: o destrozamos la ciudad y embargamos la ciudad por los próximos 3 administraciones a construir un drenaje pluvial que cueste varios billones de pesos, o bien le entramos a este esquema de infraestructura verde. Y te comento rápidamente, Bloomberg, el exalcalde de Nueva York en 2010, ellos tienen un drenaje de alcantarillado combinado con el pluvial, fíjate, de Nueva York, ¿no? Entonces, cuando hay una lluvia extrema, ese drenaje se les desborda. No solo pasa en Hermosillo, también a ellos les pasa, porque aquí conectamos también el agua de lluvia al pluvial de manera ilegal en las casas. Pero bueno, ellos lo que hicieron fue un plan de largo plazo de construir 6000 jardines de lluvia, que son como esos que les mostré, de Nueva York, y con eso disminuyen el efecto pico que tienen en las lluvias. No es que para que absorban el 100% del agua, y no son pozos de absorción, que son los que tienen problemas a veces de mantenimiento, son jardines de lluvia, ¿no? Entonces, se calcula, y con esto también respondo a la pregunta que dicen si a pesar de tan poca lluvia, efectivamente son menos de 300 mililitros al año que tenemos en Hermosillo. Usamos una condicionante en la infraestructura verde, es utilizar plantas de bajo consumo, y no son las 5 especies que conocemos, Hicimos una paleta vegetal de alrededor de 100 especies
con el consumo de agua de cada una. Entonces, cada uno de estos jardines de lluvia se estudian las cuencas, las aportaciones, y entonces sabemos cuál es el requerimiento de agua de esas plantas al año naturales, y en base a eso se están diseñando también estos jardines de lluvia, ¿no? Entonces, no es al azar, no es donde se vea bonito, estamos trabajando este plan estratégico y con eso estamos trabajando eso. No tuve tiempo de explicarles el manual que les explico, donde explican las variadas técnicas, las sinergias entre las técnicas, y al final viene un capítulo del cálculo para, dependiendo de la especie, cuánta aportación de agua necesitas para que se rieguen solas. Nadie riega esas plantas en el campo. La idea es que después de 2 años de que ya estén en estos camellones y en estos jardines de lluvia, sean mantenimiento cero. Esa es la respuesta. Sí. Adelante. ¿Se considera el crecimiento de la planta también? Sí, por supuesto. Este levantamiento que tenemos de las plantas es la altura máxima, la copa máxima, todo esto ya se está calculado, ¿no? Sí. Gracias, perdón, Guadalupe. Le damos la palabra a Gabriela. Yo voy a ser muy breve, provocadoras las preguntas. Héctor, sí, en muchas concuerdo contigo, ¿no? Por eso yo lo ponía como análisis de referencia que pudiera como aportar al proyecto y bueno, tienen mucho sentido tus preguntas en cuanto a que hay instrumentos que no funcionan, ¿no? Como el pago de servicios ambientales. Que a nivel internacional pues tenemos regímenes internacionales que no necesariamente se cumplen, y entramos ahí a un debate de que no existe a nivel internacional alguien que te obligue a cumplir, ¿no? Es un asunto más ético de desarrollo. ¿Quiénes hacen las leyes o quiénes hacen los marcos legales? Pues efectivamente los hacen los abogados, ¿no? Pero el cambio creo que de paradigma tendría que ser que quienes hagamos los instrumentos de política tengamos este enfoque multidisciplinario, ¿no? Y bueno, un ejemplo de lo que yo hago a nivel personal es que yo estoy haciendo leyes de cambio climático, pero mi equipo es multidisciplinario, ¿no? Y hemos estado trabajando con el gobierno del estado para incluir ya dentro de la ley, la propuesta o iniciativa de ley, el concepto de infraestructura verde, ¿no? Entonces, tenemos también todo como un equipo técnico que permite identificar las barreras cuando tú tienes una ley muy de primer mundo, como le dicen, bueno, de gran calidad, pero implementable, ¿no? Porque no tienes recursos, porque es complejísima en su naturaleza. Entonces, lo que queremos, y por lo tanto las leyes son dinámicas y se tienen que ir adaptando y construyendo a las necesidades, ¿no? Sobre el tema malthusiano, sí, la teoría malthusiana, la utilicé como parte de la base teórica de mucho de lo que se analiza, ¿no? En términos de los retos o de la crisis global. Efectivamente es muy fascista, como lo decías, y creo que la respuesta te la dio Jordi, ¿no? Diciendo no es la boca, sino el tamaño de tu consumo, tus gustos y tus prioridades, ¿no? Respondiendo a cómo tratar de modificar esta realidad de acuerdos y que siempre somos los primeros en la lista de presentar todo, y al final en casa pues somos totalmente contradictorios, y creo que ahí también se vincula con la respuesta hacia, se me fue tu nombre, no lo caché, del modelo hegemónico, el modelo global desde el enfoque. Yo decía, es importante hacer una reflexión desde la naturaleza y las necesidades, ya no lo voy a poner como país en desarrollo, sino de las necesidades de las especificaciones, más bien especificidades que requiere una sociedad tan compleja como es el de México, ¿no? Es decir, hacer un cambio de paradigma en cómo estamos acostumbrados a hacer políticas públicas. Y yo, cuando tengo la oportunidad, y es un poco mi lógica personal, es empecemos a cambiar la manera en cómo hacemos políticas
desde el enfoque local, ¿no? Desde las necesidades locales, desde los diferentes sectores y estratos de la sociedad, ¿no? De cómo ven o la cosmovisión de los grupos indígenas y del manejo y su concepción y su relación con el entorno. Y eso también pues lleva a que el ejemplo de la visión bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba en la resolución de los problemas sociales, ambientales y económicos, nos lleva pues a hacer este cambio hegemónico de la manera en cómo pensar las cosas, ¿no? Y Elinor Ostrom lo decía, ¿no? Hay ejemplos de comunidades que no necesariamente tienes que imponer sanciones económicas, sino sanciones sociales, éticas, culturales, que te pueden hacer generar un cambio en tu conducta. Hay muchos ejemplos de valoración económica en casos muy específicos, en Xochimilco, en donde participé en algún momento, donde este modelo del comunitario, este modelo social, puede ser una vía en la resolución de este cambio de paradigma, tanto de cómo hacer políticas, de cómo resolver los asuntos de instrumentos de política y de cómo hacer política diferenciada, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, Gabriela. Le cedo la palabra a Jorge, adelante. Programa los vasos. Y hay aquí más servilletas. Por si se necesita. Bueno, yo creo que sí, también quisiera ser muy breve sobre este punto de las políticas públicas y de dónde tienen que tomar lugar, ¿no? O por lo menos las decisiones y cómo sobre el uso de los recursos particularmente. Y yo creo que el ejemplo de Sinaí es un ejemplo muy interesante porque ellos tuvieron la capacidad de organización, porque ellos tuvieron la capacidad de poder reconocer sus fortalezas a los líderes naturales, es decir, la religión también fue un asunto de cohesión para ellos. Yo creo que por ahí podemos entender un poco cómo se comunicaron, ¿verdad? Etnias que en un momento dado son también un tanto divergentes, la Tzotzil y la Celtal, no se miran muy bien allá en Chiapas. Pero yo creo que lograron esta parte de la cohesión a través de conceder, ¿verdad? Y de reconocer que el asunto más bien de selección colectiva o conveniencia, ¿no? Colectiva generó una sinergia más positiva que las envidias típicas del ser humano. Me parece que por ahí empezó el asunto, ¿no? De una autoorganización, de una organización participativa, de recabar el sentir desde el seno familiar, desde los grupos de trabajo, arrastrar un poco estas tradiciones que traían de los altos de Chiapas, en general, que les dio capacidad de autogestión y se reflejó precisamente en las propuestas que ellos mismos formularon sin tanto conocimiento, y es ahí donde ingresó la parte más bien técnica con otros intereses, porque hay también ejidos y zonas en Chiapas que representan ejemplos de fracaso. Pero precisamente nos toca a nosotros ir acompañando y midiendo este aparente ejemplo de sustentabilidad, reconocer que Monte Sinaí está certificado internacionalmente, tiene un reconocimiento importante a nivel nacional en términos del uso forestal, ¿verdad? Y por eso tienen mucha apertura respecto de opiniones académicas, respecto de opiniones de visitantes, ¿verdad? Sobre cómo están manejando su bosque. Pruebas que han permitido que la academia de alguna manera interactúe con ellos, haga ejercicios, ¿verdad? Sobre cómo están organizados, sobre qué opiniones tienen, escuchar a los académicos, no necesariamente los escuchan tal vez, ellos toman sus decisiones, pero por lo menos está esta mesa de diálogo en donde podemos intercambiar puntos de vista. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy interesante de autogestión, que se está replicando de alguna manera y que yo creo que también nos debe dar un ejemplo de dónde tiene que estar el asunto del manejo de los recursos. Ejercer presión de arriba para abajo a través de políticas públicas no es necesariamente, como ya lo reconocieron mis colegas, la fórmula parsimoniosa, ¿verdad?
Yo creo que precisamente hay que reconocer que los fenómenos, el fenómeno del manejo de recursos es un fenómeno multiescalar, que hay que verlo desde arriba, desde precisamente el punto donde se está ejerciendo presión sobre los recursos y desde incluso la parte de lo que representan los recursos. Me parece que Montes Sinaí también tiene una lección muy interesante de cómo alternar la parte de la producción. Es decir, no están poniendo todos los huevos en una canasta, ¿verdad? Están tratando de diversificar un poco estos sistemas de producción. El 50% más o menos de la productividad forestal, de la cobertura destinada a producción forestal, está siendo más o menos cuidada. Por eso estamos también nosotros cuidadosamente entrando a dar opiniones sobre qué representa que estén removiendo 70% de la cobertura forestal durante los primeros 5 años, por ejemplo, del ejercicio del método silvícola, de desarrollo silvícola. Entonces yo creo que sí da opciones de poder diversificar un poco sus ingresos. A mí me parece que el tema de la pobreza energética en este caso no necesariamente tendría que ser el punto central, digamos, ¿no? Porque el consumo de leña, por ejemplo, que ellos tienen es netamente familiar, para satisfacer sus asuntos de cocina, de cocción, de alimentos, de calor, digamos, durante las noches, durante el invierno, que más o menos es medio crudo, pero no tan crudo como acá. Sin embargo, la parte han respetado estas normas que ellos mismos han impuesto. Es decir, ellos han dicho, bueno, pues aquí tenemos esta sección que vamos a destinar a uso y carboneras, por ejemplo, ¿no? Las familias venimos, en un proyecto de 1 o 2 días continuos, generamos esta dinámica donde incluso los niños participan, sacan su producción, entre comillas, y la destinan al comercio. 10%, digamos, de sus ingresos proviene del carbón. Y la leña no es necesariamente un asunto de comercio, insisto, es más bien de uso familiar. Y yo no creo que represente en este momento una amenaza prominente a la estructura per se del bosque, pero hay que medirla también. Sin embargo, con todas estas bondades, yo creo que hay también situaciones que necesitamos explorar con mucho más cuidado, y es la parte de cómo este impacto relativo de esta comunidad y de otras muchas que están tomando este mismo ejemplo, está realmente cambiando la identidad de los paisajes. Creo que en ese sentido sí tendríamos que valorar cómo estas actividades, o actividad hormiga, como se le puede llamar, muy local, está impactando de una manera paisajística o paisajística, y cómo esto se está reproduciendo en otros sitios aledaños, no tan remotos, y que en general puede tener un impacto en la dinámica de los ecosistemas y por ende la provisión de servicios a los seres humanos. Yo creo que por eso tiene mucha implicación el hecho de poder no solamente hablar fenomenológicamente del asunto de cuánto me caliento durante la noche o durante el invierno, sino realmente medir el impacto a esta escala. Me parecería adecuado, y no conocemos muchos datos sobre esto. Es decir, cómo estas actividades locales están generando cambios profundos en la identidad de los paisajes, que al final de cuentas son quienes son los que en un momento dado están generando satisfactores que se reflejan a nivel local, regional y a nivel nacional. Y yo creo que con eso termino. Sí, gracias. Gracias. Bien, Héctor, en un anuario, el anuario de investigación de posgrado de la UNAM, encontré un artículo de un geógrafo, Jorge Fernando Cervantes Ríos, donde hace un comparativo precisamente de los códigos de edificación de vivienda 2007 y 2010, basados en para 2.5 habitantes
Supongo yo que los 2.5 son porque está calculado para una familia, digamos, de 2 personas que se acaban de casar y con un bebé. El 0.5 debe ser el bebé, ¿no? En donde el Código de Educación de Vivienda da 33 metros cuadrados para una familia de 2.5 y nuevamente, y ya en el 2010, 31 metros cuadrados, o sea, se reduce. La comparativa que hace este geógrafo es en el laboratorio precisamente que se llama Laboratorio de Sistema de Información, Monitoreo y Modelación Urbana y de Vivienda, también de la UNAM. Igual para 2.5 viviendas, tomando esos parámetros, ellos sacan 44 metros. ¿Basados en qué? Basados en la antropometría de la gente, precisamente, y basado, lo menciona ahí, en uno de los libros base que son en arquitectura, que es el Neufert, de Ernst Neufert, en donde vienen todas las medidas antropométricas para cada uno de los usos que necesita hacer una vivienda o en cualquier otro sitio habitado por el hombre, ¿no? Ya sea vivienda o sea comercio, etcétera. Entonces, definitivamente, los 33 y los 31 metros, de acuerdo a ese estudio, son suficientes, por supuesto, para una vivienda, para una familia de 2.5 habitantes. ¿Qué mendigo? Porque en México los promedios de 5 habitantes por vivienda. Ya lo mencionaba que el INEGI reconoce que las viviendas hay hacinamiento, que son de 6 a 9 personas las que viven en una vivienda. Y por supuesto, esto incide en la violencia intrafamiliar. Ya lo mencionaba yo, y regresar a una persona que está trabajando tantas horas después de una jornada de trabajo, regresar a su casa y no encontrar el confort necesario para recuperar fuerzas y descansar, definitivamente debe derivar en una violencia intrafamiliar dentro del núcleo familiar. Jordi, la Política Nacional de Vivienda 2014-2018 es únicamente para vivienda nueva, es para generación de vivienda energéticamente sustentable, ¿no? Entonces, y las dimensiones mínimas, como lo mencionaba doctor, también el mismo CEP, el Código de Educación de Vivienda, también establece para los diferentes estados de la República Mexicana, en el caso de Sonora, 2.40 como mínimo la altura de mínima para una vivienda. Y efectivamente, considero que ya lo mencionaba usted, en la mañana platicaba con usted precisamente de las condiciones y de la edificación vernácula de todas las ciudades. Si a mayor masa de los muros de la vivienda, como estábamos acostumbrados aquí en el estado de Sonora, con adobe, y en otros estados de la República, hacerlo con adobe, obviamente esas casas son confortablemente mucho mejor para la región en donde son situadas. Y Humberto, la vivienda, la consideración de la vivienda en la cual estoy basándome en el estudio, sí es con financiamiento y de interés social, pero también estoy considerando un informe de un monitoreo que llevó a cabo la CONAVI, conjunto con GIS, que es una agencia alemana, y es un proyecto de piloto de la NAMA de Vivienda Sustentable, aplicando el monitoreo de gases de efecto invernadero para la reducción de estos, para comprobar precisamente que se lleva a cabo la reducción de efecto invernadero, aplicando aplicando en cada una de estas viviendas la generación, que sean energéticamente sustentables, reduciendo el gasto de agua, de gas y de energía eléctrica, básicamente. Pero no únicamente toma en cuenta la vivienda de interés social, sino también de nivel medio y residencial. Muchas gracias. Gracias, Francisco, y muchas gracias a los panelistas de esta segunda mesa. Los invitamos a la conferencia magistral de Dimensión Social de la Política de Eficiencia Energética en 2021.